Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. La intimidad que tuvo con el señor Gabriel Bossis ilumina nuestro conocimiento de los sentimientos de Cristo. Don Tomás Trigo, de la Universidad de Navarra, nos presenta a esta enfermera y escritora que tuvo una profunda vivencia del amor de Dios. Lo cotidiano es el lugar de encuentro con el Señor, como nos muestra el padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. Santa Ángela de la Cruz es una de las santas más queridas en Andalucía y Monseñor Alberto Rollo nos habla de su ardiente caridad y la obra que inició. Cayetana Jairi Johnson profundiza en la figura del pastor en el Evangelio de San Juan y cómo Jesús se la aplica a sí mismo. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan cómo introducirse en el corazón de la realidad es entrar en el gran misterio del amor de Dios a todos y a cada uno de los hombres. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Esta noche nos queremos introducir en los sentimientos de Cristo a través de las locuciones que recibió Gabriela Bossi,
Para ello nos acompaña don Tomás Trigo Ubiña, que es miembro de la prelatura del Opus Dei, profesor de Teología Moral en la Universidad de Navarra y que acaba de publicar un libro sobre esta mujer y la apasionante historia de su vida y su relación con Cristo. Buenas noches, don Tomás. Buenas noches a todos. ¿Quién es Gabriela Bossi? Gabriela Bossi es una mujer francesa que nace a finales del siglo XIX y muere en 1950. Fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial y después también en Verdún y en África, en varios sitios. Y nació en Nantes. Tuvo una educación cristiana muy buena, recibida de sus padres. Y ella, se puede decir que ya desde pequeña tuvo una vida interior muy rica de relación con Jesús. Pero lo que no esperaba ella es que en un momento dado de su vida Jesús le dijera que apuntase en un cuaderno las cosas que él le fuese diciendo. Esas son locuciones interiores que no se oyen, pero que la persona que las oye interiormente se da cuenta de que es Jesús. Y efectivamente ella obedece al Señor y va escribiendo en sus cuadernos pues todo lo que él le va diciendo. Un día a lo mejor le habla más, otro día nada, otro día un poco, y con esas locuciones se ha publicado, se ha compuesto el libro muy famoso que se titula Él y yo. Él y yo, el título, de hecho, se lo propone el propio Jesús, que se llame así el libro. Y para mí ha sido un descubrimiento ya hace unos años, cuando descubrí el libro de Bossi, pues todo lo que aparece en ese libro me ayudó mucho, pero mucho. Y considero que es uno de los libros que tengo siempre cerca, ¿no? Para meditar, para hacer la oración y para conocer más a Jesucristo, ¿no? Y hablar con Él de un modo mucho más sencillo, como le enseña a Gabriela, de un modo sencillo, de un modo cariñoso. Él dice que quiere ser uno más de la familia, que lo tratemos como uno más de la familia, como un amigo, etc. O sea, le vas enseñando que el trato con Él es una cosa muy sencilla. Que no hay que hacer cosas raras para hablar con el Señor, ¿no? Y con la Virgen, ¿no? Los primeros encargos que recibe antes de que Jesús le haga este encargo es escribir comedia. ¿Cómo es esto que se pone a escribir y tiene un cierto éxito teatral? Pues fue un párroco de la parroquia donde ella pasaba el verano, que le pidió que escribiese una comedia divertida, amena, para poner a la juventud de la parroquia y que no fuese pues lo típico que se estilaba por entonces, unas cosas ñoñas y bueno. Entonces ella escribió una obra primero, después escribió 12 más y tuvo un gran éxito, una cosa sorprendente, porque enseguida la empezaron a llamar de distintos puntos de Francia para que allí representase también sus obras. Ella hacía también de actriz, junto con los demás, con los jóvenes, etcétera. Lo hacía muy bien. Y después, pues ya la fama pasó a otros países. Estuvo en el norte de África, estuvo en Roma, estuvo en Jerusalén, bueno, y estuvo en Canadá, que es precisamente en el barco que la lleva a Canadá en 1936, donde el Señor le dice esto que dije antes, que escribiese en todo lo que él le fuese diciendo. Y ella así lo hace, ¿no? Y muchas veces es una conversación con Jesús, que ella le pregunta algo y Jesús le responde. A veces son frases muy breves, otras veces, en cambio, pues son párrafos más largos que el Señor se extiende para hacerle entender muchas cosas. Don Tomás, ¿de qué fuentes de espiritualidad bebe Gabriela y que se traslucen también en su forma de vivir la fe? Pues sobre todo San Francisco de Asís. Ella tenía muchísima devoción a San Francisco de Asís
y de hecho pertenecía a la Tercera Orden Franciscana, que es para laicos, y después mucho Santa Teresita del Niño Jesús. Si se lee a Santa Teresita, aparecen muchos conceptos que son que aparecen también aquí. Sobre todo, bueno, yo me fijé sobre todo en algunos, pero cuando habla de la ternura de Dios, pues claro, vas a Santa Teresita y habla mucho de la ternura de Dios también, ¿no? O sea que ella bebe de esa fuente, pero después hay cosas, claro, que no las bebe de ningún sitio porque se las dice Jesús, ¿no? Ella pasa una grave enfermedad. ¿Cómo también esto le hace que ella viva su relación con Jesús? Antes de la enfermedad pasó unos años muy duros durante la invasión de Francia por los alemanes y me viene siempre a la cabeza, claro, en aquellos momentos todavía no se conocía mucho a Hitler, y ella un día le dice al Señor, pero me he enterado de que Hitler es ateo. Y el Señor le responde, ¿has rezado ya por él? Esa es la respuesta. Bueno, pues sí, incluso durante unos meses los soldados alemanes se hicieron con su casa, vivían allí unos cuantos, y ella lo pasaba bastante mal, lógicamente. Pero sí, después ya, en los últimos años de su vida, sufrió un cáncer y poco a poco fue acabando con ella. Pero hasta el último momento habla con Jesús. Además, Jesús la ha ido preparando ya durante su vida para el momento del encuentro, que lo llama muchas veces el momento del encuentro, que dice que va a ser muy feliz ese momento, ¿no? Y ya la va preparando, que es el momento de la muerte, ¿no? En el que ya va a ver a Jesús y a la Virgen, etc., ¿no? Don Tomás, impresiona mucho las expresiones que Jesús utiliza. Por ejemplo, y me gustaría que las viésemos despacio, cuando Jesús se autodenomina mendigo de amor. ¿Qué es esto? Eso está en la línea de la penúltima palabra que dice Jesús en la cruz. Tengo sed. Sitio. Tengo sed se puede interpretar también de otras maneras, pero una interpretación muy, muy corriente de muchos santos ha sido tengo sed de vuestro amor. Tengo sed de vuestro amor. El Señor a Gabriel se lo dice bastantes veces, que no es un deseo de amor pues así, más o menos, ¿no? Mediocre, sino que tiene sed y que está sediento y sigue sediento de nuestro amor. Y entonces, pues, para dejarlo todavía más claro, pues emplea esas frases, ¿no? Yo soy el mendigo más solo del mundo. Yo soy el huérfano más solo del mundo. Está pidiendo que le tratemos, que estemos con él. Y esa es la cuestión, ¿no? Y además también porque es que Jesucristo, yo nunca he oído al Señor utilizar en el Evangelio la palabra exigencia, en el sentido te exijo, sino que el Señor lo que hace es pedir. Pedir. Y claro, pide nuestro amor, como un mendigo que pide, ¿no? O como un huérfano necesitado que pide. Podría haber dicho, os exijo que me améis, pero nunca dice eso. Nunca dice eso. Incluso a veces le dice que cuando nos pide algo, lo hace como si fuese un tímido, porque no quiere pisar nuestra libertad, ¿no? Y entonces, pues, dice las cosas de tal manera que no pensemos que está entrando agresivamente en nuestro interior, ¿no? O sea, la finura del Señor para pedir, ¿no? Pues eso me parece que es lo que significa esas expresiones. El Señor también dice que nuestra felicidad aumentaría, que su felicidad aumentaría sabiendo que somos felices. Y a mí eso me llamó mucho la atención,
porque, claro, Dios tiene una felicidad absoluta, no puede tener más de la que tiene, ¿no? Y sin embargo, pues el Señor le dice esto, que Él sería más feliz si nos viese a nosotros más felices. Y en otro sitio del mismo libro, el Señor le dice, bueno, hay una felicidad que es absoluta, pero hay una felicidad eh, accidental que depende de vosotros. Bueno, hace falta entrar ahí en la teología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así, sin más teologías, queda claro que el Señor nos está pidiendo que le amemos y que eso le hace inmensamente feliz. Don Tomás, a veces hemos oído afirmaciones que entienden un Dios lejano y que por tanto lo que hagamos nosotros no le puede afectar. Sin embargo, aquí el Señor muestra que le afecta hasta el punto que dice que su corazón es mucho más sensible a cualquier muestra de afecto que el nuestro. ¿Qué nos dice esto de el corazón del Señor? El corazón del Señor es el amor del Señor por nosotros. Es el amor. Y la fiesta del Sagrado Corazón es la fiesta del amor de Cristo. Y el de Corazón de María es del amor de María por nosotros. Y parece que en los últimos siglos el Señor está como empeñado en que todos conozcamos cuánto nos quiere. Y también para eso pues ha pedido que se celebren determinadas fiestas, el Domingo de la Misericordia, bueno, el Domingo del Sagrado Corazón de Jesús desde hace mucho tiempo, pero va pidiendo a distintos santos esto. Y un momento que le dice Jesús a Gabriela, deja de preocuparte de ti y preocúpate de mis preocupaciones. Y entonces, ¿cuáles son esas preocupaciones? Pues le dice, que el mundo sepa que le amo. Esa es la gran preocupación del Señor. Porque hay mucha gente que no sabe que Cristo le ama. O el amor de Dios piensa que es una cosa abstracta que está allá en las estrellas, ¿no? Entonces yo creo que a lo largo de la historia el diablo se ha aprovechado bastante de esa imagen que a veces hemos dado de Dios como un ser lejano, un ser juez severo, impasible, que no sufre ni padece y que está únicamente dispuesto a castigarnos cuando ve que hagamos algo mal, que le desobedecemos, ¿no? Esa es una visión que hace mucho daño, mucho. Lo mismo que la contraria, una especie de Dios bonachón, que para nosotros, para él, somos hormiguitas, podemos hacer lo que queramos, al final vamos todos a acción. Esa es otra imagen totalmente errónea, ¿no? Claro, mostrar cómo es Dios, bueno, nos lo muestra Jesús. De modo gráfico y claro, en su persona, nos muestra cómo es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y claro, Jesús, pues es muy cariñoso, él habla de su ternura, que nos mira con ternura, ¿no? Y que no puede dejar de ayudarnos, sobre todo cuando somos débiles. Cuando somos débiles y lo reconocemos, Él viene inmediatamente, con toda su ternura, a ayudarnos, a curar las heridas, a levantarnos, a llevarnos de la mano. Y eso, pues, y después lo del amor con locura también es otro, claro, Jesús ama con locura, con cosas que a nosotros nos parecen locura, como morir en la cruz o como quedarse en la Eucaristía, y otras muchas. Y claro, esa locura del amor de Dios es una locura por cada uno, porque eso también, a veces los cristianos piensan, sí, bueno, Dios nos ama, pero nos ama a todos en conjunto y a nadie en particular, por decirlo así, ¿no? Entonces eso es un gran error, porque el Señor no ama en masa. El Señor ama a cada uno con locura, como si fuese su único hijo. Como si solo existiese yo en el mundo, Él me ama a mí.
Y si yo estuviera solo en el mundo y tuviera que morir por mí, moriría por mí. Y esa relación tan personal y tan íntima es algo que cuando en la vida se cae uno en la cuenta de lo que es eso, de lo que es poder ser amado por Dios hasta ese punto, pues que entonces cambia la vida. Cambia la vida de muchas personas que solo han oído, por decirlo así, vamos, voy a expresarme un poco, es como una persona que solo ha oído amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero antes no ha oído Dios te ama con locura, que es lo primero. Eso es lo primero. Después, claro, viene la respuesta nuestra. Pues si Dios me ama con locura, yo, Señor, te voy a amar a ti con locura también, ¿no? Entonces, ahí está el primer mandamiento, los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios, etc. Cuando hablamos de misericordia, ¿de qué hablamos? Hablamos del perdón de Dios. Un perdón que lleva consigo, lógicamente, que nosotros perdonemos a los que nos ofenden y que nosotros pidamos perdón a Dios. Si uno se niega a pedir perdón, es decir, si uno se niega a recibir la misericordia de Dios, que es algo que al Señor le duele muchísimo, muchísimo, cuando ve un hijo suyo o una hija suya que rechazan el perdón, pues, ¿qué pasa? Pues que, claro, llegará un momento en el que se va a encontrar con la justicia de Dios. Pero mientras no llegue ese momento, aquí estamos en el momento de la misericordia. Y la misericordia se ríe de la justicia. Entonces, lo que quiere el Señor es que acudamos a Él, que le pidamos perdón y que confiemos en que nos ama, ¿no? Es una cosa que pide mucho. Creamos que creamos que nos quiere, ¿sí? Y que tengamos confianza en Él. Y que no tengamos miedo cuando hemos cometido un pecado, como pensando que ya Dios nos está mirando con el ceño fruncido y como diciendo, aléjate de mí. Es todo lo contrario. El Señor es cuando nos ven necesitados y como el buen pastor que va a la oveja perdida, pues viene y nos toma, nos da su gracia para que nos arrepintamos y no para hasta que lo consigue y después nos lleva, ¿no? Si hace falta hombros, nos lleva al redil, a la iglesia. Junto a la misericordia del Señor está la capacidad nuestra de consolar al Señor, que parece muy atrevido, pero el Señor habla de ello. ¿Qué nos dice de cómo le podemos consolar? Sí. Es curioso, es una de las cosas que yo más he tratado de leer también en otros santos, también en el magisterio de la Iglesia, lo de la necesidad que tiene el Señor de que lo consolemos. Fíjate, yo de pequeño cantábamos, cuando yo era un crío, preparándonos para la primera comunión, en la parroquia de pueblo, Villanueva de Arosa, provincia de Pontevedra, pues recuerdo que cantábamos con el párroco, no llores Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar. Que los niños de este pueblo te queremos consolar. Pasó el tiempo, yo alguna vez pensaba en eso y decía, es la típica canción de niños, ¿no? Y al final me he dado cuenta de que es una necesidad que Dios nos pide, por favor, que lo consolemos. Y hace referencia el Señor muchas veces a lo que ha sufrido en la pasión, especialmente en el huerto de los olivos, que necesitó consuelo y no lo tuvo. Y fue un ángel el que le consoló, pero un dolor que ha sido provocado por hombres debe también ser consolado por hombres. Y aunque me consoléis hasta el fin del mundo, pues no sería suficiente. O sea que, porque hay de algún modo la vida de Cristo es un presente, que también se hace presente ahora. Y como si de alguna manera, cuando le consolamos ahora, le estamos consolando en ese momento. Porque en ese momento está pensando en cada uno de nosotros. Cuando le cuesta tanto el
incluso le pide a su padre, aparta de mí pues piensa en cada uno de nosotros y pues dice, compensa, ¿no? Por este hijo mío, compensa, y por este, compensa, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos ahora, que llegamos 20 siglos después y podemos decirle, pues Señor, yo te quiero consolar. La mano honorífica es muy sencillo. Si, por ejemplo, trabajas y le dices, Señor, este trabajo para consolar, ya está, ya estás consolando, o lo que sea. Muy bien, ¿qué más? Don Tomás, estamos en una situación que ya se habla que en la próxima encuesta que se haga habrá más gente en España que se identifique como no católica que como católica. Hay una realidad que es la indiferencia. Ya mucha gente no es que se oponga, es que es como algo que no está. ¿Cómo mira el Señor esta indiferencia? Habla de esto también el Señor. Claro, le duele. La indiferencia le duele. Porque recuerdo un refrán que dice, no hay mayor desprecio que no dar aprecio. Es despreciar al Señor. Y él muchas veces le pregunta a Gabriela, ¿cómo es posible que yo, que he hecho el bien durante toda mi vida, no he ofendido a nadie, ¿no? Y he muerto por vosotros, y sin embargo me encuentre con el rechazo, con el odio o con la indiferencia? Bueno, es un sentimiento expresado por Jesús, ¿no? Me duele, ¿no? Dice, me duele esta indiferencia y esta... Por otra parte, al pensar en esto, me viene muchas veces a la cabeza, mira, llevamos años, por no decir siglos, con un déficit muy grande de formación religiosa en la Iglesia Católica. A veces piensa, bueno, antes no sé cuándo, antes, porque depende a cuándo te vayas, ¿no? Si vas al siglo X, me quiero contar. Pero en los años 50, en los años 60, no había gran formación religiosa en muchos sitios, en muchos pueblos, en gran parte de España, yo que sé, y del mundo, ¿no? Entonces, se mantenía todavía ahí un sabor cristiano, algunas de estas devociones que se vivían a lo largo del año, etcétera. Bueno, y eso ayudó mucho a que la gente supiese dónde estaba el norte. Pero ahora ya, pues, hay muy poca gente que se pueda decir que esta persona está bien formada. Bueno, nunca tendremos una formación perfecta, ¿no? Pero que sabe lo que son los sacramentos, sabe lo que es rezar, sabe quién es Jesucristo, quién es el Padre, el Espíritu Santo, la Virgen, Pues muy poca. Y por eso pienso que a veces, pues claro, el Señor conoce la conciencia de todos y cada uno, ¿no? Y a cada uno le pedirá según pueda dar, lo que puede dar. A los que hemos recibido muchos dones, pues nos pedirá más. Las personas que no han recibido ni saben quién es Jesucristo, pues probablemente le pide menos, ¿no? O sea, es lógico. Pero bueno, sigue siendo una tarea importante de la Iglesia. A mí me alegró, en cierto modo, cuando el Papa Francisco instituyó esta orden, bueno, como se llama, el acolitado, ¿no? La catequesis, ¿no? Como pensé, pues a lo mejor con este motivo vamos a ver cómo muchos obispos enviarán a sus mejores catequistas a los sitios donde puedan formarse bien, porque después ellos forman a otros. Yo no lo he visto hasta ahora. No sé si en algún sitio se hace, ojalá, pero no lo he visto. Y lo que sí he visto es muchos profesores de religión que no tienen las cosas claras. Hoy salía en la prensa un obispo diciendo que le daba mucha pena que muchos padres católicos no querían clases de religión en sus centros de enseñanza. Y él lo achacaba pues a eso, a que no quieren saber nada con Cristo. Yo no creo que sea eso. Mira, llevamos años, ¿sí? Desde que empezó todo ese tema, desde ya a partir del concilio, en los que hay muchos profesores de religión que no saben religión y que enseñan errores, enseñan cosas que están mal.
Y yo recuerdo, tuve una hermana que yo llevaba 14 años y me pidieron mis padres que fuera a buscar un colegio para ella en Santiago, de Compostela y tal. Y empecé a preguntar y llegué a la conclusión de que el mejor sitio para que ella estudiara era el instituto donde no había religión, porque los demás sitios eran un desastre. Pues allí estudió y, gracias a Dios, mantuvo su fe. Bueno, estoy hablando un poco grueso. Don Tomás, hemos hablado de la indiferencia, pero también hay gente enfadada con Dios. Fallece un padre, fallece un hijo, por una situación. ¿Nos habla de esto? ¿Le habla de esto Jesús a Gabriela? De aquellos que su oración es más una queja o un enfado que realmente un dirigirse a un amigo. Bueno, es un tema del que le habla, pero yo no he recogido aquí en este libro esas locuciones en las que le habla del sufrimiento, ¿no? Y efectivamente es un tema muy, muy difícil. Fíjate, muy difícil o muy fácil. Recuerdo que siendo pequeño me rompí un dedo y mi madre me llevó al médico y yo no sé si me puso algo, ¿no? Pero me hizo un corte, me dolió muchísimo, me sacó las uñas, algo de anestesia habría puesto. Pero mira, yo no, en ningún momento, bueno, a lo mejor a algún niño así tal se le puede ocurrir, ¿no? Mi madre es mala porque permite que me haga daño este señor. O si te ponen un yeso y tienes que estar un mes con el yeso y no puedes jugar a fútbol. Mi madre es mala. Y dices, hombre, no, tu madre es buena. Y precisamente porque te quiere, permite eso. Esto es fácil de decir, lo sé. Otra cosa es estar en el momento del dolor, sufriendo un dolor muy grande, que la persona no suele estar para teologías. Lo que está es sobre todo para que uno la acompañe a esa persona y haga lo que pueda por ella, ¿no? Para que se desahogue, para darle el consuelo que necesita. Quizá hay que esperar un poco, porque a veces en el momento pues no es el momento adecuado para hablar, más adelante. Entonces, me decía que algunos alumnos, pues yo no dije eso porque yo estaba convencido de una verdad. Mi madre me quiere. Esa verdad es inamovible. Por lo tanto, si mi madre permite una cosa de estas, no puede ser porque me quiere mal, sino porque me quiere bien. O sea, ese es el razonamiento. Si Dios permite que yo tenga un mal, un sufrimiento, aunque sea tan duro como perder un hijo, o perder una madre, pues el Señor en primer lugar nos da la gracia para que sepamos sufrir eso por amor a Él. Y así ayudarle a corredimir el mundo, a salvar el mundo con nuestro dolor. Y se ve eso se ve muy bien, que es muy, muy distinto cuando el sufrimiento lo lleva a una persona sin fe, que no quiere, o una persona con fe, pero con fe de verdad. Y llorando, da gracias a Dios. Llorando, pero da gracias a Dios. Señor, lo que tú quieres. Gracias por enviarme esto. Será para mi bien y para el bien de todos. Don Tomás nos ha hablado de la muerte y de cómo Jesús le habla de este encuentro. En estos días salió una entrevista con dos directores de cine que decían: tenemos miedo a la muerte, ojalá tuviésemos fe. Precisamente ellos suelen reflejar el hecho religioso en sus películas, por lo que sé. ¿Cómo es esta muerte de la que le habla Jesús? Porque muchas veces hemos censurado radicalmente la muerte. La prueba está en que los tanatorios cada vez se oculta más el cadáver y cada vez más se pone el acento en otras cosas, y sin embargo Jesús habla de ello. ¿Cómo se lo cuenta a Gabriela? Pues ahí le habla el Señor a Gabriela en bastantes ocasiones del tema de la muerte, pero siempre lo trata con unas palabras muy agradables, con simpatía. Pero le habla siempre de
prepárate para el encuentro, como diciendo, ya verás el día en que nos encontremos cara a cara. También en otro momento le dice que no tenga miedo porque en el momento de la muerte el Señor nos da una gracia especial para que no tengamos miedo. Esa gracia todavía no la tenemos ahora. En ese momento, pues, claro, como un padre bueno, un hermano mayor que murió por nosotros, pues, y con la Virgen al lado, pues lo harán todo de lo más agradable, simpático, y abrimos los ojos ya en el cielo, pero vamos, ya es otra cosa, ¿no? Otra cosa, otra maravilla. Aquí nos quedamos mirando siempre el féretro, el cementerio, es lo que vemos. En cambio no vemos lo que está pasando en el cielo, cuando reciben a una persona que está unida a Dios, la alegría que hay allí, ¿no? Eso no lo vemos. Y entonces sería interesante que lo pensásemos más. Y pues sí, irse preparando en el sentido, también le dice, en el sentido de desprenderte de las cosas de la tierra. Gabriela es una persona que vive bastante bien, ha recibido una herencia, etcétera, pero, claro, también vive la pobreza en su situación, no gasta más de lo que debe gastar, o sea, ayuda a la gente, en fin, hace sus mortificaciones, a veces un poco fuertes, y le dice eso, que hay que desprenderse de las cosas que utilizamos en esta vida, porque son bienes, pero nada que ver con el bien absoluto que es Dios. La Escritura nos dice, tened los sentimientos de Cristo, imitad los sentimientos de Cristo, depende de la traducción. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos tener nosotros estos sentimientos que también nos reflejan las palabras del Señor a Gabriela? Mira, yo creo que primero pedírselos. Si le pedimos al Señor que nos dé sus mismos sentimientos, ese es el mejor modo de comenzar, ¿no? Y a la Virgen, que nos dé los sentimientos de Jesús y los míos. Y después, leer la vida de Cristo, los evangelios, con el interés de ver cómo es Jesús, cómo trata Jesús a su madre. El niño Jesús, ¿no? Abrazado por su madre, acariciado, tal. Ahí es donde humanamente van sabiendo sus sentimientos, gracias a la Virgen y a San José, ¿no? Y después cómo trata a la gente, cómo llora. Cristo llora. O sea, a veces, usted es un amigo mío que se convirtió del puritanismo al catolicismo. Me decía, mira, mi madre me educó en el más puro puritanismo. Cuando murió mi abuela, la madre de mi madre, yo lloré. Y ella me reprendió. Y dijo, no se pueden manifestar los sentimientos de modo tan grosero. Yo, pues Cristo lloró. Y no una sola vez, varias. Lloró por su amigo Gaza. Y lloró por Jerusalén. O sea, esos sentimientos de Cristo deben ser también los nuestros. Si amamos lo que ama Cristo, pues tendremos esos mismos sentimientos. Pero siempre con la ayuda suya, con la ayuda de la gracia y del Espíritu Santo, ¿no? Que incluso, yo creo que el Espíritu Santo, y eso tiene mucho que ver, porque el Espíritu Santo con sus dones es como si nos diese el corazón de Cristo para amar con Él y la mente de Cristo para pensar con ella. También San Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, debemos tener. Hay que pedirse al Señor. Pues el Espíritu Santo con el don de sabiduría, por ejemplo, pues nos da esa posibilidad de amar con el corazón de Cristo y de ver las cosas con los ojos de Cristo y por lo tanto tener también los mismos sentimientos que Él. Una pregunta ya más personal, don Tomás. Usted ha escrito varios libros, incluso algún cuento, libros de teología moral, pero ¿cómo se enfrenta uno a un libro en que trata de reflejar la intimidad que hay entre el Señor y un alma? No es nada fácil. No es nada fácil.
habría que conocer muy bien al Señor y a esa alma, ¿no? Para entender esa relación, porque cada caso es único, ¿no? Para Dios no hay ninguna persona humana repetida. Somos todos distintos y a todos nos quiere. Pero después cada uno, claro, tiene su modo de entenderse con Dios, de hablar con Él. Sí, como entre los seres humanos. Hablamos de muchas maneras, cantamos, bailamos también. También al Señor le podemos bailar, como los seises de y cantarle, por supuesto. Entonces, pero ya más allá, ya no sabría decir. Pues don Tomás Trigo Ubiña, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por ayudarnos a conocer más la figura de Gabriela Bossi y también pues este libro que acaba de escribir, Los sentimientos de Cristo, que nos ayudan a conocer mejor el corazón del Señor. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Han escuchado una entrevista reposición del año 2023. Agradecemos a don Tomás Trigo que nos haya presentado a esta enfermera y escritora que nos ha mostrado una profunda vivencia de los sentimientos de Cristo. Y damos ahora la bienvenida al padre Miguel Márquez y a su sección Dios nos hace guiños.
Buenas noches a todos en estos días sobrecogedores y emocionantes y tan impresionantes de la Semana Santa, no solo en nuestras calles, que también, o en el interior de nuestros templos, de nuestras iglesias, o ante las imágenes que nos sobrecogen, aquellas que recuerdan toda la pasión de Jesús y también como en estos días se hace presente en la pasión de Jesús, la pasión de tantas personas, de tantos crucificados, de tantas pasiones y de tantas situaciones tan dolorosas que atraviesan nuestro mundo, y queremos hacer de esta Semana Santa también una meditación acerca del dolor, del sufrimiento y también de las esencias de nuestra vida. Pero quiero hablar de algo que está como metido en el corazón de este momento, de lo que es la historia de la salvación. Espero poder explicarme. Converso con vosotros en forma de oración, en forma de un diálogo que habla de algo que llevo en el corazón. Mirad, hay algunos sabios que dicen que en el no hacer está también la clave, no solo en el hacer, o en el arte de saber esperar adecuadamente, sin precipitar. Una gran parte de la vida está tejida de saber vivir momentos en los que no solo no somos protagonistas, sino que nuestra eficacia está en no intervenir, manipulando o dirigiendo. Casi siempre estamos preocupados de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de la eficacia de lo que hacemos, del fruto de nuestras acciones. Yo siempre con ese nerviosismo de los exámenes, de ver el resultado final, esa preocupación, pensando que en la vida casi todo lo que hacemos está medido por el juicio de los otros, por el nuestro propio. Entonces, ¿cómo desprenderse del fruto de las propias acciones? Eso que decía Gandhi, que para que la acción sea buena hay que desprenderse del fruto de nuestras acciones, del deseo de que tengan un fruto determinado. Para que sea pura, para que sea verdadera la acción, pues eso no resulta nada fácil, desde luego. O eso que decía también San Juan de la Cruz, de que hay algunos que quieren cambiar el mundo con sus acciones, con sus predicaciones, que se sienten los salvadores de la humanidad y que más les valdría estarse un poco en silencio, descuidados de sí, poniendo amor limpio y no tanto golpe de voluntarismo. Bueno, me gusta mucho también eso que dice Juan de la Cruz en uno de los textos fundamentales de sus escritos. Dice el Papa Francisco que la palabra de Dios es eficaz a su manera, y dice que es como la semilla que germina dentro de la tierra y que crece silenciosamente cuando el agricultor duerme. Aquella parte de la vida, os estoy hablando de aquella parte de la vida tan importante que es un regalo y que no depende de nuestro esfuerzo o de nuestros músculos, que se recibe gratuitamente. Y cómo nos cuesta recibir algo sin que se nos pida nada, que alguien te regale algo y no espera nada de ti, sin que tengas que dar nada a cambio. Hay mucha gente que lo lleva muy mal, esto de recibir un regalo y simplemente agradecer. Y no estoy hablando en todo esto de hacernos perezosos o de tumbarnos a la Bartola, como se suele decir, o de una contemplación así tranquila y descansada, sin dedicación, porque la verdadera contemplación o la verdadera oración también tiene mucho que ver con algo que pide de ti un sí. Estoy hablando de aquello que dejamos que suceda en nosotros, como la lluvia que cae y se recibe, sobre cómo muchas cosas en la vida dependen de si nos dejamos y si consentimos, de si nos rendimos, bien entendido, ¿qué significa rendirse y no resistirnos? A veces que somos tan tercos de andar por nuestro propio pie. Confiar, aprender a confiar. Así decía Teresa de Jesús, que con 40 años le cambió la vida porque
comprendió que tenía que confiar no en sus propias fuerzas, sino en otro, con mayúsculas, que quería hacer algo en ella, y tuvo que rendirse. Tenía casi 40 años, llevaba alrededor de 20 años de monja. Estoy hablando de lo que sucede al niño o a la niña cuando están en el seno de su madre. ¿Qué significa eso de dejarse gestar? De lo que sucede a un paciente en una sala operatoria, en el momento en que ya no depende de él lo que va a suceder, después de que te hacen las típicas preguntas para que te vayas durmiendo o alguna broma, y tienes que dejarte hacer y abandonarte. O de lo importante que es dormir por la noche. Cuando te dejas en el sueño, te relajas, si es que logras relajarte, tratando de descansar, pero lo que sucede durante el sueño, que no es tu voluntad, sino que es dejarte descansar. O de aquello que dicen que es lo más esencial de la oración de un creyente, de los creyentes, que es dejarle a Dios ser en ti. Había un libro que se titulaba Dejar a Dios ser Dios. Dejarle a Dios que haga lo que quiere hacer en ti, lo que Él quiere ser en ti. Dejarte mirar. A mí me gusta mucho esta parte de la oración, dejarme mirar, dejarte sostener. Aquello que era también el corazón de la oración de Jesús, el Abba, la palabra más importante, que encierra un te amo, hijo mío, hija mía, te amo. Eso que iba Jesús a hacer al monte y a la oración cuando dedicaba las noches o el silencio en la oración, dejarse decir, hijo mío, mi amado, mi predilecto. Esta es la esencia del cristianismo. Pues igual que es importante el silencio en una conversación. Hay personas que no saben conversar porque no saben hacer silencio para escuchar y se pasan todo el tiempo fabricando sus respuestas o sus defensas más que respuestas y no saben guardar silencio y dejar que el otro hable. Hay personas que no saben interrumpir el discurso mental y les falta esa actitud tan bonita cuando tienes delante personas que las ves que realmente te están escuchando. Dejar espacio para una escucha que escucha sin preparar la respuesta. Estar atentos. ¿Qué significa estar atento? Observar sin precipitar. Estar junto a alguien, solo estar. Al lado de un enfermo, que ya es mucho porque ya es presencia y una presencia de calidad. Por eso hay una parte de la vida fundamental y clave que tiene que ver con esta sabiduría que tenemos que pedir, que no es eficacia o utilidad, aunque se convierte en muy útil si logras la docilidad adecuada, la confianza necesaria y el silencio que lleva una atención amorosa, como decía San Juan de la Cruz. Claro que no es absoluta pasividad, es una inacción que lleva dentro una actitud vigilante y bonita de quien ama. Me ha gustado siempre mucho el poema de Antonio Machado, que él titula Consejos, bueno, como un consejo para hoy. Aquel que decía, sabe esperar, aguarda que la marea fluya, así en la costa un barco, sin que al partir te inquiete. Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera, que el arte es largo y además no importa. Decía Antonio Machado, me gusta mucho ese poema. Y por eso quería hablaros hoy de Jesús en la cruz, sin hacer milagros. Bueno, aunque me viene a la mente aquel poema de Machado también que cantó Serrat, que siempre me ha impresionado muchísimo, ¿no? En aquel canto, ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a ese Jesús nazareno?
o la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Y repite el estribillo que se nos ha quedado tan clavado. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Pero yo sí quiero cantar a ese Jesús del madero, y no al que anduvo en la mar hoy, a ese Jesús del madero con las manos clavadas, que no huyó de Jerusalén, y allí clavado, dice Juan de la Cruz, que hizo la mayor obra de la salvación y de la historia, atado, cosido de pies y manos a aquella madera. Hizo la mayor obra, hizo el mayor de los milagros, y con su silencio en la cruz, decía un teólogo, profesor nuestro, que hizo el discurso más importante de toda su vida. Con su silencio en la cruz dijo la palabra más importante. Lo más eficaz de toda su vida se produjo allí, aunque nos cuesta mucho entender esto. Con las manos atadas y los pies clavados, cambió la historia de la humanidad. Cuando todos le creyeron derrotado, cuando todos le creyeron vencido bajo el peso de la cruz en el camino del Calvario, o con las manos atadas en la flagelación, decía una novicia que le impresionó que allí estaba cambiando la historia. Sin poder hacer, hizo lo más. Y en la cruz, hoy quiero cantar a ese Jesús del madero. Yo quiero cantarle y quiero que me enseñe el arte de cómo la eficacia de la vida tiene que ver con un amor en el que uno es capaz de entregarse así, sin salvarse a sí mismo. Y ahora viene al final ya, en este momento, una pregunta para ti, en medio de este silencio, invitándote también al silencio que haremos juntos, hoy, mañana, en este sábado santo en el que con María aguardamos, con esa espera de María tan difícil, tan dura, pero con esperanza. Una pregunta para ti y para mí. La pregunta sería, ¿y tú qué estás haciendo? Aunque es una pregunta con trampa, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que haces? Aquello que le preguntó el ángel al profeta Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Qué interesante pregunta le hizo el ángel. Y él respondió algo así como que, tengo el corazón encendido por ti, Señor. Y qué bonita la respuesta de él, ¿no? Ardo en celo por el Señor Dios, que traducido sería esto: estoy despierto por ti y te amo y quiero hacer lo que sea oportuno, lo que sea. Me gusta mucho la respuesta, pero también me hace pensar que lo más bonito y lo más importante de la vida de Elías tuvo lugar cuando él estaba más débil y más asustado, debajo de aquella retama en el desierto de Berseba, y se dejó conducir por el ángel como un niño al Monte Santo, y allí se le regaló una brisa suave, el regalo de una brisa suave. Esto deseo para ti hoy, en estos días santos del silencio y de la entrega de Jesús atado de pies y manos, esa brisa suave del Espíritu que despierta la vida, que hace renacer la vida otra vez. ¿Tú qué estás dejando que suceda en tu vida? ¿Cómo te estás dejando nacer? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre, sobre ti y sobre todos los tuyos, siempre.
Cuando entras en cualquiera de las casas de las Hermanas de la Cruz se respira la caridad con la que vivió Santa Ángela, una de las santas más queridas en Andalucía y que esta noche nos presenta Monseñor Alberto Royo. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. Después de las solemnidades pascuales, aquí estamos otra vez con esta sección de santos de andar por casa. Y aprovechando que en este puente con la parroquia hemos venido a Sevilla, desde aquí quiero hablaros de una santa conocidísima en toda Sevilla, y no solamente aquí, sino en toda Andalucía, muy buena parte de España y en otros países del extranjero. Un gran tesoro que tiene Sevilla entre sus muros, concretamente en el muro del convento de la Casa Madre de la congregación que ella misma fundó. Quizá muchos ya os estáis imaginando a quién me voy a referir. Por supuesto, a Santa Ángela de la Cruz, una joya auténtica de Sevilla. Esta mañana hemos visitado su tumba, hemos celebrado la misa en la capilla en la que ella está enterrada. Y luego he tenido ocasión de pasar un buen rato rezando allí en la capilla y me ha llamado la atención que no paraba de entrar gente, constantemente, jóvenes y mayores. Era un río de gente. No eran multitudes, pero en ningún momento la capilla estaba vacía, ni siquiera medio vacía. Y traían flores y flores, sin duda, para agradecerle algún favor que les había concedido, de modo que ya no había modo humano de meter tanta flor en aquella capilla. Es impresionante el cariño que le tiene la gente a Sor Ángela de la Cruz aquí en Sevilla y se lo merece. Creo que todos conocéis un poco de su vida, pero vamos a recordarla rápidamente. Se llamaba María de los Ángeles Guerrero González y nació en Sevilla el 30 de enero de 1846, en el seno de una familia muy humilde, muy modesta. Su padre, Francisco Guerrero, era de profesión cardador de lana y trabajó durante un tiempo al servicio del convento de los frailes de la Trinidad. El que conoce Sevilla sabe que esto está lleno de conventos y de iglesias por todas partes. Su madre se dedicaba a sus labores y a cuidar de los hijos porque tuvo 14 hijos, aunque solamente 6 alcanzaron la edad adulta, según lo que era, por desgracia, habitual en aquella época en que la mortalidad infantil era muy alta. Pues bien, cuando Ángela era muy pequeña, su padre falleció y su madre se puso a trabajar al servicio de los frailes del convento de la Trinidad como lavandera y costurera, y ella sí que vivió mucho y murió anciana. Y Ángela, cuando tenía 13 años, la pusieron a trabajar también, a trabajar en un taller de zapatería. En aquella época había llegado un modelo de zapato nuevo a España que venía de París y ella se dedicó durante muchos años de su vida a trabajar. Empezó con ese modelo y luego con otros muchos modelos. Por eso aquí es conocida en Sevilla como la zapaterita, porque era muy bajita. Cuando hemos celebrado la misa encima de su tumba, hemos podido observar lo pequeñita que era. Y como trabajó tantos años de zapatera, pues la zapaterita. Pues allí estaba trabajando Ángela de la Cruz cuando empezó a destacar. Nos cuentan las hermanas, eso aparece en su proceso de beatificación, que siendo todavía una adolescente, un día tuvo pues un arrebato místico, como una
elevación, un éxtasis con elevación. Era todavía, como digo, una adolescente, no era religiosa ni era nada. Y entonces las compañeras del taller se quedaron tan impresionadas y la dueña del taller les dijo a las trabajadoras: déjenla tranquila, vámonos al piso de abajo y déjenla tranquila. Y al cabo de un rato grande, baja Ángela diciendo: uy, ¿qué es lo que ha pasado? Perdón, que me he quedado dormida. Pero no se había quedado dormida, sino que había tenido este momento de éxtasis. Y la dueña del taller, pues, se quedó impresionada y comentó el caso con su director espiritual, el padre José Torres Padilla. Y entonces el padre José Torres Padilla quiso conocer a esta joven que parecía que tenía ya estos fenómenos tan extraordinarios. Así empezó la relación de Sor Ángela de la Cruz con José Torres Padilla, que además está en proceso de beatificación, y las mismas hermanas de la Cruz llevan con tanto cariño este proceso que está todavía en fase intermedia. Sabéis que de esta congregación ha sido canonizada Sor Ángela, canonizada una de sus sucesoras, la Madre María de la Purísima, y ahora están con el proceso del Padre Torres. Pues por sugerencia del Padre Torres empezó a pensar Ángela en la posibilidad de ser religiosa, y lo primero que pensó fue en ser hermana lega en el convento de las Carmelitas Descalzas de Sevilla, que había sido fundada por la misma Santa Teresa de Jesús. Hermana lega porque no tenía formación, prácticamente con dificultad escribía y leía. La habían formado en casa de una señora, no había podido ir al colegio, pero fue rechazada porque era muy pequeñita. Y entonces las Carmelitas Descalzas, aunque era para lega, las legas en aquella época eran prácticamente las servidoras del convento, la vieron que no tenía fuerzas para hacer mucho servicio por lo pequeñita que era y la rechazaron, con lo cual se volvió a su casa y se volvió al taller de zapatería, pero seguía con la idea, seguía con la vida espiritual, estaba muy metida con las terciarias franciscanas haciendo obras de caridad. Y entonces el padre Torres pensó que a lo mejor, como se la veía tan caritativa, con tanta sensibilidad hacia los pobres y necesitados, pues que podía probar en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y allá que se fue y estuvo un tiempo con las Hijas de la Caridad. Lo que pasa que es que en el tiempo en el que estuvo destinada a Sevilla y a Cuenca y a Valencia. Pues en ese tiempo empezaron unos vómitos continuos que no cesaban y no cesaban. Entonces lo obligaron a dejar la congregación por motivos de salud, porque veían que esos vómitos no cesaban. Curiosamente leemos en su biografía que después de dejar el convento, los vómitos desaparecieron tan misteriosamente como se habían iniciado, sin dejar ninguna secuela. Ella decía que se había curado gracias a unos soldaditos de Pavía. Los que viven aquí en Sevilla saben a qué se refiere. Son unas tiras de bacalao rebozado y frito que venden en algunas tiendas por la calle, que es algo típico de aquí, y que ella había comprado en una freidura de Sevilla. El caso es que no era su lugar, las Hijas de la Caridad, porque el Señor estaba preparándola para algo diferente. Ella tenía muchas inspiraciones que las escribió como pudo en algunos libritos de notas que tenía, y el padre Torres no le hacía mucho caso, creía que eran cosas poco desproporcionadas el llegar a fundar una congregación para atender a los pobres, pero el Señor sabía más que el padre Torres, y entonces ocurrió que conoció a una joven llamada Josefa de la Peña, que era una mujer que tenía buena situación económica, y la animó a empezar a trabajar con los pobres. Y nos cuentan las Hermanas de la Cruz que empezaron, las dos se metieron en un piso lleno de humedades, que después las primeras Hermanitas de la Cruz, muchas se pusieron enfermas de tuberculosis por tanta humedad que tenía la casa, un lugar muy pobre, y que cuando empezaron cuidando de los pobres, dedicaban el dinero que tenían a los pobres, y ellas mismas no tenían ni para comer. Concretamente, la primera noche, después de estar las dos cuidando de los pobres, llegaron a casa y no tenían nada que comer. Y en un bar que estaba cerca, les tuvieron que dar
unas sobras de pan y con eso hicieron una sopa con migas de pan y eso es lo que comieron. Así empezó el estilo pobre y austero de las Hermanitas de la Cruz, que dura hasta hoy en día, que comen de lo que les dan, que no acumulan comida, no acumulan nada en sus conventos. Aparte de eso sabemos que llevan una vida austerísima de dormir en el suelo y apoyar la cabeza en un trozo de madera, con lo cual es una almohada muy poco cómoda. Pues así vivió también Sor Ángela de la Cruz y viven hoy en día las Hermanitas de la Cruz. El Señor las bendijo, poco a poco fueron llegando otras muchachas, tuvieron que ir a otra casa, pero que no la conseguían. Es una historia muy curiosa porque les hablaron de una señora que tenía 2 casas y que no tenía hijos y que a lo mejor les ayudaría dándoles una casa. Esta señora, cuando se lo propusieron, les cerró la puerta en las narices y dijo que nanay, que no les daba la casa. Pero curiosamente, poco tiempo después, esta señora murió y uno de sus herederos les quiso dejar la casa, lo que no había querido dejarle la señora, que teóricamente era tan piadosa y tan buena, pero uno de sus herederos sí que se lo dejó y así pudieron agrandar el convento. Se hicieron famosas, sobre todo en el año 1876, en que se declaró una epidemia de viruela en Sevilla, y ella, con las pocas hermanitas que tenía, intensificaron sus esfuerzos de ayuda a los pobres y enfermos, causando su labor una grandísima admiración entre todos los estamentos de la ciudad, entre todas las personas, también los anticlericales, los que no podían ni ver a la iglesia. En ese mismo año consiguió la bendición de la obra por parte del arzobispo de la diócesis, el beato cardenal Spínola, otro santo. Como vemos, siempre las vidas de los santos se entrelazan las unas con las otras. Empezó un estilo que es el que tienen todavía las Hermanitas de la Cruz, que salen siempre. Hoy las hemos visto salir de su casa esta mañana pronto cuando hemos llegado, de 2 en 2. Van siempre 2 en 2 como la Guardia Civil y van a visitar a los enfermos. Y entonces, mientras una hermanita cuida del enfermo y le hace compañía y le habla y está con él y le consuela, otra se dedica a limpiar la casa y a cuidar de las necesidades materiales de la casa. Esto lo hacen de día, lo hacen de noche, siempre de 2 en 2. Su obra se extendió rápidamente por toda Andalucía, el sur de Extremadura, e incluso en el 1894 viajó a Roma, donde se entrevistó con el Papa León XIII, el cual le concedió el decreto inicial para la aprobación de la Compañía de la Cruz, que firmó el Papa Pío X en 1094. Era una gran devota de San Benito José Labre, que todos conocemos porque en esta sección hemos hablado de él, el santo mendigo que se santificó mendigando por las calles de Roma. Ya le tenía una grandísima devoción, también a San Francisco de Asís, a San Francisco de Paula. Pues de modo improviso, el 2 de marzo de 1932, como consecuencia de un accidente cerebrovascular, el Señor se la llevó al cielo. Y entonces aquí vemos en ese momento el aprecio grandísimo que le tenía la gente de Sevilla, porque personas de todas las clases sociales le rindieron homenaje. Y el día siguiente de su muerte se reúne el ayuntamiento de Sevilla, que estaba en manos de los republicanos, y a instancias del alcalde republicano, don José González y Fernández de la Bandera. Recordemos, en la Segunda República, en el ambiente anticlerical que se vivía por aquel entonces, deciden por unanimidad dar permiso para que ella sea enterrada dentro del convento, en la capilla que hoy conocemos, que entonces estaba prohibido enterrar en terreno sacro con las leyes anticlericales de la Segunda República. Pero además ese mismo día aprueba por unanimidad el ayuntamiento que la calle en la que vivían las hermanitas, lo que hoy en día es la Casa Madre, que se llamaba la calle Alcázares, se llame calle Sor Ángela de la Cruz. Hoy en día se llama calle Santa Ángela de la Cruz. Para que veamos que incluso en aquellos ambientes anticlericales, las Hermanitas de la Cruz fueron tremendamente queridas, como son hoy en día. Me cuentan
En Sevilla la gente que las quiere muchísimo les hace muchas donaciones, cosa que ellas no utilizan para ellas mismas, sino para los pobres. A veces van por la calle, los taxistas las quieren llevar gratis, las tratan con muchísimo cariño, incluso aquellos alejados de la iglesia que no quieren saber nada, pero ante las hermanitas de la cruz se conmueven por ver este ejemplo de vida. Van por la calle con un hábito muy pesado, muy caluroso durante el verano sevillano y durante el invierno. Es el mismo hábito todo el año y un hábito muy, muy incómodo, de estameña muy robusta y muy dura. Fue beatificada, como sabemos, en 1982 por manos de Juan Pablo II, el cual la canonizó también en el 4 de mayo de 2003, precisamente hace hoy unos años. En la Plaza de Colón se cumple el aniversario de la canonización con el nombre de Santa Ángela de la Cruz. Santa Ángela de la Cruz, un tesoro de Sevilla. Mis queridos oyentes de Radio María, ojalá también aprendamos nosotros de su sencillez y que ella desde el cielo interceda por nosotros. Muy buenas noches a todos. Han escuchado una reposición de esta sección del año 2019. ¿Cuántas veces aparece en el Evangelio la figura del pastor? Y Cayetana Jairi Johnson nos lo va a mostrar esta noche en el Evangelio de San Juan, en Jesús en su tierra. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues de esta semana destaco el Evangelio de Juan, capítulo 10, donde podemos leer que en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo os aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que
que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce al exterior. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. De este fragmentico pues podemos deducir perfectamente, y al hilo igualmente de lo que rezamos, sobre todo en el famoso Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada he de temer, pues vemos imágenes recurrentes acerca de lo que es el mundo del pastor, el pastoreo, el cuidado, la transhumancia, ¿no?, de los rebaños chicos, los rebaños grandes, pero especialmente la imagen que también evoca con muchísima ternura el simbolismo del pastorcico con sus ovejas. Y de hecho, pues a nadie le es indiferente cuando viaja y ve transitando algunas carreteras por los campos de nuestros países, pues cuando se ve un pastor con su rebaño y el perro también guardián, pues inspira muchísima, digamos, emoción, y también pues nos saca una sonrisa, ¿no?, con frecuencia en nuestros rostros, ¿no?, y nos extrae, ¿no?, de nuestras rutinas y ruidos cotidianos, ¿no? Sabemos a partir de lo que es la historia y el mundo que rodea el origen de la cultura y de la civilización que, antropológicamente hablando, pues todos estos desarrollos de humanidad vienen a través del pastoreo, de lo que es la domesticación de los animales de granja, de lo que es también la domesticación a través del cultivo de la tierra, ¿no?, para extraer fruta, verduras, etcétera. Pues todo esto forma también de una lógica antropológica en el que pues nos hemos ido construyendo cultural y también desde el punto de vista de la civilización. Por ello, pues estas imágenes y estas parábolas, ¿no?, que emplea Jesús de Nazaret, pues forman totalmente un conjunto muy adecuado para lo que es el entorno cultural del Próximo Oriente, y por ello, pues las sociedades que viven en grandes ciudades o el mundo urbanita en general, pues a veces ya pierde de vista o se despista con lo que son los códigos simbólicos profundos que tiene la imagen del pastor con sus ovejas o sus rebaños en general. El pueblo judío, que también conoce Jesús, pues era un pueblo que estaba muy familiarizado con el trabajo del pastoreo, ¿no?, porque también pues una buena parte de la población se dedicaba a esta profesión. No es tampoco gratuito que los primeros que van a ser testigos, van a dar testimonio del nacimiento de Jesús en esa cuevecita de Belén, pues sean pastores. Y todo por ello nos invita, ¿no?, a todas las sugerencias y todas las imágenes que efectivamente nos transmite el mundo del pastoreo en el Antiguo Testamento, que vemos además continuamente en las referencias de los salmos, como en el Salmo 79:13, somos tu pueblo y ovejas de tu prado. También el profeta Isaías escribía, como pastor en su brazo recogerá los corderos, en su seno los llevará y pastoreará con cuidado a las recién paridas. Luego también el famoso Salmo 23, ¿no?, que os acababa de mencionar, y así pues tenemos continuadas referencias con estos usos metafóricos, simbólicos, como igualmente en momentos dramáticos como es el exilio de Babilonia, Jeremías 23, donde dice el profeta: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, dice el Señor. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo: habéis dispersado mis ovejas, las habéis ahuyentado y no las habéis cuidado. He aquí yo os castigaré por la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Con todo, ¿no?, estos mensajes, ¿no?, a veces catastrofistas, y todas estas analogías también propios de la hermenéutica judía, pues a pesar de que tengamos mensajes ciertamente negativos y que causan muchísimo pesar, pues Dios siempre va a dar o transmitir un mensaje muy esperanzador a Israel, porque también Dios cumple sus promesas y sabemos que promete que siempre va a estar cuidando del rebaño, pero que también va a mandar a un pastor fiel, uno que cuidará debidamente de su rebaño. Y por ello pues también podemos leer en el profeta Ezequiel 34: y pondré sobre ellas un pastor que las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Es muy importante entender la figura
figura del pastor en la antigüedad histórica del ser humano, porque precisamente de la imagen de un buen pastor que sabe conducir a esos rebaños con su cayado y con todos los aparejos que le son propios, pues de ahí va a derivar el origen del gobernante rey, porque el gobernante rey pues sabrá también conducir a lo que representa el rebaño humano, y por tanto vamos a ver pues interesantísimas transiciones y evoluciones de lo que es el cayado del pastor que está con sus ovejitas en el campo, va a ser transformado en lo que es el cetro real, que le va a servir también para guiar a su pueblo en consecuencia. Por ello, pues también pues la figura del pastor pues va a tener muchísimo simbolismo, porque una de sus funciones es la de la protección del rebaño, especialmente por la noche, ¿no? Habitualmente la costumbre de los pastores en el Próximo Oriente y también en otros contextos y entornos culturales, pues había un redil común donde cada pastor, al regresar del campo con las ovejas, pues guiaba a su rebaño por la noche. Y el redil en sí mismo era un recinto sin techo de piedras toscas con muros de 3 a 3,5 metros de altura. Y entonces esto, pues a poco que uno eche el ojo a nuestros campos, pues también se ve cómo se va cumpliendo esta norma. A veces tiene algunos recintos techados pues precisamente para aquellas animales hembras que han parido, que tienen los corderos, y entonces así también se les favorece un lugar de recaudo, ¿no? Para que estén protegidos y que esos bebés pues también estén muy cuidados. La función de estos recintos o estos cierres, ¿no? Pues consistían principalmente en proteger a las ovejas de animales salvajes y ladrones que pudieran intentar hacerles daño. Después de que el pastor pues se hubiera conducido a su rebaño a través de la puerta del redil, las confiaba a una especie de portero, y cada redil tenía un portero cuya función era proteger y cuidar a las ovejas mientras el pastor se iba a dormir. Luego, cuando las ovejas eran conducidas sanas y salvas al redil, la puerta se solía cerrar con llave y era custodiada por este portero, que se quedaba en el interior. Nadie más que el portero tenía la llave para abrir la puerta. Por eso, en esta parábola que Jesús lanza a los fariseos, pues está utilizando las imágenes con toda legitimidad para denunciar lo que eran las prevaricaciones de los fariseos de su tiempo, y por ello pues tenemos este pasaje tan específico del Evangelio de Juan. Todo este tema de los pastores es que y los rediles especialmente, es que el sistema religioso judío pues contempla, ¿no?, de manera sistemática los usos metafóricos, los usos simbólicos de estas costumbres tan sanas, porque dentro de todo lo que es la lectura que Jesús está haciendo en el Evangelio de Juan, pues lo que está haciendo es utilizar lo que su contexto cultural le permite por su estudio y su formación, de hacer estas analogías donde el redil de las ovejas con el pastor, digamos con el portero, mejor dicho, que se ha quedado dentro ya una vez cerrada la puerta, pues ese redil representa al judaísmo. Y entonces los ladrones y los saqueadores o esos falsos pastores, pues es lo que hace Jesús en la denuncia a los fariseos, porque la intención de todos aquellos que vienen como falsos pastores, ¿no?, a intentar provocar que el portero abra la puerta, pues es realmente hacer daño a las ovejas, ¿no? Entonces, por eso, toda esta analogía y esta metáfora tan bonita, pues hace que esta imagen constante del buen pastor, y además con este adjetivo, buen pastor, siempre colaborando y trabajando de cerca con este portero que obedecen las ovejas porque reconocen su voz, son profesiones tan sumamente delicadas, porque obviamente el portero también tiene que ser consciente de que no debe abrir la puerta a cualquiera, porque se les va a colar pues un falso pastor o un ladrón o alguien que realmente quiera hacer daño. Por ello,
en la imagen del pastor, que nos transmite pues una serie de reflexiones internas, ¿no? En estas actitudes, ¿no? De contemplación y de reflexión de lo que son estos pasajes bíblicos, porque también al pastor se le asocia con la soledad, con la reflexión y con una actitud ante el mundo de la naturaleza contemplativa que también es el mundo de Dios. Por ello, la soledad del pastor nos invita, ¿no? Que está mirando a sus ovejas, las cuida, también les va tonsurando el vello que tienen, el rizo, ¿no? Pues para también fabricar lanas, ¿no? Y procurar que el animal esté bien. Pues todas estas situaciones, ¿no? Del pastor, pues hace que sea también una imagen dulcísima y extraordinaria de cuidado, de atención, de en el silencio de esos campos mientras se está moviendo con los rebaños, pues es también un momento muy muy especial a nivel individual, pues para reflexionar y para contemplar, y a través de este trabajo tan sencillo del cuidado de estos animales tan tiernos, ¿no? Pues también desarrollar sentimientos de misericordia, desarrollar un afecto muy especial que suele haber entre el pastor y sus animalitos, y por ello pues se propicia una actitud de servicio, de ayuda, de socorro y de una piedad extraordinaria por la ternura que también inspiran estos animales. Una de las comentarios rabínicos que se suele hacer alrededor de la figura de Moisés antes del momento de la zarza ardiente, donde tiene esta teofanía, ¿no? Y contempla, ¿no? Moisés, ¿no? Todo maravillado, este arbusto que no se quema, que no se consume por el fuego, pues precisamente Dios se le va a manifestar a Moisés porque previamente, mientras estaba pastoreando los rebaños de su suegro Yetro, una ovejita, un cordero, dicen los rabinos, pues se perdió por unas montañas y estaba a punto de perderse en el territorio de otros pastores colindantes. Entonces Moisés pues se arriesga también a subirse por esos roquedales, arriesgando la vida, probablemente pues podían morirse los dos al despeñarse, pero finalmente consigue rescatar ese animalito, se lo pone en los hombros y al bajar Dios se da cuenta de que Moisés todavía conserva el espíritu de rescate, de recuperación, de ir por los más débiles, ¿no? Y por ello se produce ese momento de la zarza ardiente, porque Dios ve en Moisés que no ha olvidado ese espíritu, esa capacidad de rescatar a los más débiles. Por eso, pues todas estas imágenes de pastores, con estos silencios que también suele tener el mundo del pastoreo del campo, pues nos ayuda igualmente a nosotros pues a estar tranquilos de todos nuestros ruidos cotidianos, sobre todo quienes vivimos en ciudades, pero sobre todo estar alertas a descubrir quiénes son los falsos pastores que a menudo nos acechan en nuestra vida moderna y contemporánea. Así que con el programa de hoy se os manda mucho afecto como siempre, deseos de buena semana, gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque van a dialogar sobre cómo introducirse en el corazón de la realidad en Entre tú y yo. Nuestro diálogo, José Manuel, es que nos queremos meter en el corazón de la realidad más real, que es el plan vital. ¿Sí? Meterse en el corazón de la realidad más real, pues ¿qué es? Meter en el gran misterio del amor de Dios a todos y cada uno de los hombres. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es uno y único, también el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos, nos dice San Pablo. La fe, que ilumina y orienta siempre nuestra vida, en todo momento y circunstancia, no es por lo tanto algo etéreo, sino que se adentra en el mundo material. Mediante los signos del mundo material, entramos en contacto con Dios, dice Benedicto XVI. Son expresión de la corporalidad de nuestra fe y son un contacto con el mismo Dios. Por eso, en la entrevista que le hizo Peter Sival, en la magnífica conversación hecha libro sobre Dios y el mundo, las opiniones de Benedicto XVI sobre los grandes temas de hoy, dijo que en los sacramentos subyacía el plan vital y que los 7 sacramentos son los pilares sobre los que se asienta la estructura de la vida humana. Ya lo creo. En los sacramentos, donde Jesucristo a su Iglesia, pues se nos revela el amor. Meternos en el corazón de la realidad más real y reconocer cómo Dios está en el corazón de todos y modelar nuestros juicios a imagen y semejanza de lo que estamos viviendo, pues es un gozo y la gran riqueza de la vida. Ciertamente, en el sacramento de la Eucaristía, que tú y yo sentimos tanto, pues sentimos la plenitud de este plan vital, porque la Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. En efecto, Jesús nos ha amado y ama hasta el extremo. Con esta expresión, el evangelista San Juan nos muestra el gesto de infinita humildad de Jesús. Antes de morir por nosotros en la cruz, ciñéndose una toalla, lava los pies a sus discípulos. Del mismo modo, en el sacramento eucarístico, Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. ¡Qué emoción debió embargar, verdad?, el corazón de los apóstoles ante los gestos y las palabras del Señor durante aquella cena! ¡Qué admiración ha de suscitar también en nuestro corazón cada día el misterio eucarístico! Hay hechos, sucesos, celebraciones que nos ayudan a meternos en el corazón de la realidad más real. Dan luz y paz interna. Esa paz que dice Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Es una paz en la que se reconoce que sin la ayuda de Dios no puede encontrar lo que tanto busco. Hombre, claro, es que, Carmen, la vida carece de sentido si no tenemos paz interior. Y desde ella, además, digamos, en la base, con la base de la paz, se cobra fuerza y ánimo. Tú me regalaste ese libro tan bonito de Jacques Philippe, La paz interior. Qué gran libro. Sí. Esto nos lo dan los sacramentos.
que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, son el fruto del sacrificio redentor de Jesús. Comprendemos muy claramente lo que dice Santo Tomás de Aquino. Los 7 sacramentos, sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, sacramentos de la curación, penitencia y unción de los enfermos, sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, orden y matrimonio, pues corresponden a los momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la Eucaristía como a su fin específico. Seguro, Carmen, que tú has vivido celebraciones de sacramentos que te han marcado. Seguro, estoy seguro que si se hiciera un encuentro en el que se presentaran experiencias vividas, sería extraordinario, ¿no? Sí, con la edad que tengo ya sí, pero mira, me voy a reducir, José Manuel, puesto que me has provocado, a lo que he vivido últimamente. Y quizá lo que estoy oyendo de los catequistas ahora, me centro por eso en esto, que están haciendo la primera comunión. Mira, pienso en Teresa, cómo está preparando a los niños para la primera comunión. Solo me voy a reducir, ahora digo, a lo que he vivido últimamente. La celebración de la primera comunión de 2 sobrinas nietas mías, en 2 colegios distintos, oye, pero ha sido impresionante. Necesité, lo recuerdo, expresar mi gratitud a los directores de los colegios. Las 2 celebraciones fueran preparadas para los niños, con verdadera fe y amor, con ternura, con belleza. Fue preparado por todos, sacerdotes, catequistas, padres, abuelos. Los demás familiares y amigos la celebramos y gozamos. Todo para que los niños vivieran desde su edad el meterse en el corazón de la realidad más real que es el amor de Dios, expresado de esa manera tan única, cercana, sencilla como es la celebración de una primera comunión. Yo, desde luego, doy gracias porque estas celebraciones me han servido de rico encuentro con la Iglesia y con mi familia. Me sirve de referencia para meterme en el corazón de la realidad más real como es el amor de Dios, que se hace así tangible, en hechos, al alcance de todos. Un acontecimiento esperado y especial, y como se les decía a los niños en el comienzo de la celebración, es el día en el que el creador de los grandes océanos, ríos y montañas, el autor de la vida, va a venir a esconderse al minúsculo rincón de vuestro corazón de niño. A partir de ahora, ya nunca más vais a estar solos, porque siempre os acompañará el cariño y la amistad del mejor de los amigos, Jesús. Esa es la gran confianza y seguridad que se les presentó. Los niños pudieron vivir un gran momento en el que se les abría a su más alta nobleza, hijos de Dios, hermanos y algo tan cercano y necesario para todos como amigos de Jesús. Claro, es que la vocación del cristiano es la vocación de la amistad. Os llamo amigos, dijo Jesucristo, precisamente en aquellos momentos únicos en que nos encomienda el gran mandato del amor e instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Sin esta dimensión de la amistad con quien nos hizo capaces de ella, el niño en esta celebración pues estaría totalmente incompleto. El que todo lo hizo no va a poder estar con ellos de esa manera tan sencilla como es la que inicia en el día de su primera comunión. ¿Por qué no va a poder estar con ellos de esa manera tan cercana y única como es comulgar? Es que celebraciones de los sacramentos así vividos abren el corazón, al que no esté lleno de prejuicios que le impidan ver o sea ciego y duro de cerviz. Me conmovieron los sacerdotes que estaban en la celebración, ya desde la entrada, y su manera de saludar hasta la salida, con su actitud, nos hicieron sentir su carácter de sacerdotes de Dios, mensajeros y testigos de Cristo, de padres. Nos introdujeron en la presencia de Dios. Y también los catequistas, tan próximos a los niños y tan centrados en lo que allí se vivía. Una celebración que no nos separó de la realidad, del presente, y nos conducía a las nubes, a la abstracción, que va.
todo lo contrario, invitaba a una exigencia para el presente, a una manera de estar, de mirar, de vivir, de actuar. Esta es la realidad de los sacramentos. Antes de ser una esperanza para el futuro, son una exigencia para el presente. Porque la vida eterna es una exigencia del presente. Exigencia de compromiso hacia lo concreto que vivimos, el modo que lo vivimos, la manera de vivir la realidad, de ver a los otros, la familia, el estudio, el trabajo, el descanso, la manera de actuar en coherencia con todo lo que celebramos, en la que decidimos creer y esperar. Si uno está en Dios, no puede estar triste. Cuando se ve a un hombre contento, pero contento y feliz de verdad, lo sabrá o no, pero Dios está con él y él con Dios. Ya lo creo. Las celebraciones que vivimos, oye, sean bautizos, confesiones, primeras comuniones, confirmaciones, bodas, eucaristías de acción de gracias, ordenaciones sacerdotales, unción de los enfermos, es que nos pueden ayudar a una seria revisión, a nuestro plan vital, ¿verdad? El compromiso cristiano supone un verdadero plan vital, una fe profunda y viva, una fe que es fuente e impulso para la acción. Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por estar ahí. Chim chimney, chim chim chimney, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiroo, good luck will rub off when he shakes hands with you. Chim chimney, chim chim chiree, chim chiroo. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.